De tus consultas de seguimiento del embarazo puedes salir con muchísimas dudas, pero lamentablemente tu peso no es una de ellas, porque suelen pesarte en todas las consultas de seguimiento del embarazo. ¿Tiene realmente sentido que monitoricemos constantemente el peso de las mujeres durante su embarazo? ¿Y tiene sentido hacerlo con ellas vestidas, calzadas, en cualquier momento del día después de haber comido? ¿Tiene sentido ser tan insistentes y tan pesados a nivel sanitario con el peso de la mujer durante el embarazo? Soy Ana Núñez, dietista nutricionista especializada en nutrición en el embarazo, y precisamente en este vídeo vamos a hablar de este temazo que es el control del peso y la ganancia ponderal durante esta etapa. Vamos a verlo de una manera muy tranquila, pasito a pasito, para que entiendas bien la realidad de todo esto y puedas verlo con perspectiva. Porque yo, como nutricionista que acompaña a mujeres durante esta etapa, me encuentro con dos casos. El primero es el de aquellas mujeres que están preocupadas por subir demasiado peso, porque les están controlando mucho el peso en consulta, porque no saben cuánto tienen que subir y esto les genera incertidumbre, les genera como desazón o miedo el no estar haciéndolo bien. Y por otro lado, tenemos el caso de aquellas mujeres que también existen, que tienen miedo porque están subiendo demasiado poco, según les han dicho, que apenas se les nota el embarazo, que solamente están subiendo de la tripa, que están en el segundo o tercer trimestre y apenas han subido un par de kilos. Y esto incluso también te puede preocupar, aunque todas las pruebas, las ecos, el percentil de tu bebé, todo esté perfecto, tú siempre tienes como esa preocupación de, oye, lo que estoy haciendo yo, lo que depende de mí, ¿se está haciendo bien o estoy fallando en algo? Pues de eso es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, porque no queremos ni quedarnos con hambre ni tener esa necesidad de comer por dos, que realmente no es tal. Es un mito muy extendido de la alimentación en el embarazo, como tantísimos otros. Así que en este vídeo vamos a descubrir cuánta energía realmente necesitas y de qué manera se la debemos aportar a tu cuerpo durante la gestación para nutrirte a ti y, por supuesto, para nutrir a tu bebé, que indudablemente pues se nutre, se alimenta de todo aquello que tú le vas aportando a lo largo de esta etapa. Y lo que vamos a ver realmente es esa realidad del peso. En un momentito te voy a compartir incluso una gráfica y una calculadora de peso durante el embarazo para que veas todo con perspectiva y entiendas que realmente no tenemos que estar tan agobiadas con el número de la báscula durante el embarazo. Y antes de seguir, si te has visto en alguna situación parecida, si lo estás pasando mal por el control de tu peso durante el embarazo, si te están machacando demasiado con este tema o estás escuchando demasiados comentarios, pues sería genial que lo compartieras si te apetece en los comentarios del vídeo para poder compartirlo, para poder hablar de distintas experiencias y ayudarte en la medida de lo posible, como siempre. Hay 3 trimestres dentro del embarazo. Bueno, realmente el posparto en sí es un cuarto trimestre también, pero bueno, puramente de gestación tenemos 3 trimestres, y en estos 3 trimestres la trayectoria de tu peso corporal no va a ser lineal en ningún caso, porque en cada uno de ellos tus necesidades van cambiando y esto influye de una manera o de otra en el peso. El entender esto, yo creo que puede ayudarte muchísimo a estar un poquito más tranquila y a reducir toda esa presión que puedes tener quizás con el tema del peso, las calorías, la alimentación a lo largo de esta etapa. En el primer trimestre, que es este primero que tenemos aquí, entre las semanas 1 a 12, hay un proceso de, al final, diferenciación de órganos, formación también a nivel cerebral, que requiere de una precisión a nivel nutricional, pero a nivel de micronutrientes, pero no una nutrición más densa en cuanto a energía. Como ves ahí, el crecimiento fetal, el crecimiento de tu bebé en este punto es lento y estamos más trabajando en otro tipo de organogénesis, ¿no? De formación de órganos, para los cuales sí necesitamos un buen aporte de folato, de colina, de yodo, de micronutrientes. Pero tu demanda energética no ha aumentado todavía en el primer trimestre. ¿Cuándo empieza a hacerlo? En el segundo trimestre. En el segundo trimestre tenemos una fase de expansión tremenda, es una fase de crecimiento muy acelerado, aumenta, de hecho casi se duplica tu volumen sanguíneo, y esto por supuesto se ve también reflejado en tus depósitos, en tu nutrición, ¿no? Y tenemos que también ser muy insistentes y cuidadosas con distintos micronutrientes como el hierro, la vitamina D, pero aquí ya sí hay un aumento de la demanda energética y hay un aumento también de la demanda de proteínas. Deberemos incluir proteínas en todas las comidas del día y ahora vamos a ver un poquito más en detalle este tema, pero aquí ya sí hay una demanda de energía.
comida. Por tanto, es normal que tengas más hambre. Es normal que vengas de un primer trimestre en el que apenas podías tolerar nada, que esto suele ser lo más común, y en el segundo trimestre vivas un momento un poquito más dulce en el que sí que te apetezca comer, disfrutar de las comidas. Esa suele ser la norma. Lo que no quita para que quizás tú pues puedas tener un primer trimestre con apetito, que eso también se puede dar. Cada embarazo es diferente, cada mujer es distinta, pero cada embarazo en la misma mujer también es distinto. Así que esta es la norma y lo que suele ocurrir, pero luego puede haber distintas variaciones. Lo que sí que sabemos también es que en el tercer trimestre, cuando tenemos ese crecimiento exponencial de tu bebé, se tiene que acumular también cierta cantidad de grasa para soportar ese crecimiento durante el embarazo, para también poder soportar y albergar esa posible lactancia materna. Entonces necesitamos un aporte extra bastante importante de grasa y tú además tu demanda energética sigue subiendo y tu demanda de proteínas sigue subiendo también. Los requerimientos de proteínas no dejan de aumentar a lo largo del embarazo. Es cierto que es un trimestre en el que, a pesar de que la teoría nos dice que debemos sí comer un poquito más, aunque no debamos comer por dos, porque esto ya hemos dicho que es un mito, pero la realidad es que a nivel digestivo tus órganos se encuentran un poquito presionados por tu bebé, como es lógico, y quizás no te entre tanta comida. No te agobies si es así, porque es perfectamente normal. Pero bueno, creo que es importante ver con un poquito de perspectiva qué ocurre en cada trimestre. Te leo en comentarios también para saber en qué trimestre te encuentras tú y cómo te estás encontrando ahora, ¿no? Si estás en un primer trimestre con mucha hambre o si por el contrario no te entra absolutamente nada. Esto siempre está bien compartirlo porque muchas otras mujeres se van a sentir identificadas contigo. Más que un comer por dos, más que aumentar las calorías, que también obviamente debemos aumentarlas, porque como hemos dicho tu demanda va subiendo, no debemos centrarnos tanto en come más, tienes que comer por dos, estás creando vida, pon más en tu plato aunque no tengas hambre, fuérzate a comer como se hacía quizás antiguamente, sino que lo que vamos a intentar buscar y asegurar es, como ves aquí, una alimentación densa en nutrientes. Durante el embarazo, independientemente del peso que estés subiendo, no es un momento para hacer una alimentación orientada a la pérdida de peso, no es el momento para hacer una restricción, para prohibirte más alimentos de aquellos que ya tenemos restringidos por no ser seguros en esta etapa. No se trata de comer por dos, y esto que quede muy muy claro, pero sí de nutrir por dos. Sí tienes que nutrirte tú y nutrir a tu bebé. Por eso, la calidad de lo que comes, de los alimentos que pones en tu plato, va a ser mucho más importante y determinante para tu salud y la de tu bebé que las calorías que comas. Obviamente es importante que comamos suficiente, que no pasemos hambre y que nos nutramos bien y estemos saciadas. Pero lo más importante va a ser prestar atención a los pequeños detalles. Y así como a grosso modo te puedo contar que en el segundo trimestre puedes centrarte en intentar aumentar las proteínas y en el tercer trimestre también las grasas. El primer trimestre, y hay algún vídeo también en el canal en el que hablamos de esto, es un momento más de modo supervivencia, ¿no? Que tengamos activado este modo de juego, porque al final se trata de que, independientemente de los síntomas que vayas teniendo, pues que puedas ir comiendo poquito a poco para ir nutriéndote, tener energía y también apoyar esa formación de tu bebé con una buena suplementación, por supuesto. Pero en el segundo y el tercer trimestre hay algunos pequeños cambios que podemos hacer de manera estratégica que te van a ayudar muchísimo. Y fíjate qué cosa más sencilla: cambiar tu yogur habitual, que puede ser un yogur natural o un yogur desnatado, que estamos las mujeres muy acostumbradas a comer lácteos desnatados cuando para nada es necesario y tampoco recomendable a nivel nutricional. Cambiar ese yogur por un yogur griego que nos va a aportar más grasa, nos va a aportar más calorías, nos va a aportar más proteína en un volumen de comida que es el mismo que el del yogur natural. Por lo tanto, a nivel de saciedad lo notarás poquito, porque vas a poder comerlo por volumen, pero sí que esa saciedad precisamente te durará más tiempo y nos estará aportando más nutrientes. No solo más grasa y más proteína, sino también más vitaminas y minerales que, al quitar la grasa de los lácteos, nos llevamos por delante. Podemos añadir un puñadito de nueces o cualquier otro fruto seco, pero las nueces son muy ricas en omega 3 y eso es muy interesante en el segundo trimestre. Las podemos añadir en cualquier momento del día como extra. Y luego además también debemos pensar en la fibra.
Por eso, añadir una fruta o algo más de verdura en tu día puede ser una manera muy sencilla de aumentar un pelín la energía, no tanto como con los alimentos anteriores, aumentarla un poquito, pero dar un buen aporte de fibra que también es necesaria en esta etapa. Y en el tercer trimestre, como decíamos, necesitamos aumentar la energía si es posible y sobre todo la grasa. Son nutrientes que debemos apoyar tanto para tu reserva energética como para poder trabajar hacia una posible lactancia materna en función de la decisión que tú tomes en este sentido, y también del desarrollo cerebral de tu bebé y de su visión, y también de tu salud a nivel cognitivo, que es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué podemos hacer para eso? Enriquecer tus platos. ¿Cómo se enriquece un plato sin que tú te des cuenta porque no tienes tanto apetito? Pues añadiendo, por ejemplo, una cucharada de tahini a tus sopas, a tus caldos, a tus cremas. El tahini es pasta de sésamo, es una crema de sésamo que da un sabor bastante rico a las cremas y a las sopas, y que lo puedes añadir, disolverlo bien en caliente, y es una fuente de grasa y es una fuente de calcio excepcional, que en el tercer trimestre nos viene súper bien. Otra opción es añadir un poco más de aguacate cada día, que esto va a aportarnos más calorías, más grasas y más vitaminas y minerales, lo cual en el tercer trimestre va a ser crucial. Y también poner un huevo como extra por las noches o en los desayunos, en el momento que prefieras, porque esto nos va a ayudar con el aporte de colina, también a nivel calórico, también a nivel de un ligerito aporte de vitamina D, de grasas saludables. Entonces, muy interesante que hagas estos pequeños cambios que ya ves que son súper sencillos y que te van a ayudar a lo realmente importante, que no es el peso, sino nutrir a tu bebé. Independientemente del peso que estés subiendo en el embarazo, si es que te lo están monitorizando, es importante que hagas estos cambios y que aportes una buena nutrición tanto a ti como a tu bebé, en la medida, por supuesto, que tus síntomas te permitan, que eso al final va a ser lo más importante. Estos son ejemplos estándar, por supuesto, como siempre, pero luego tu alimentación, lo ideal es que esté lo más personalizada y adaptada posible. Eso está clarísimo. Ahora sí, pasamos a esta calculadora del aumento de peso durante el embarazo. Y tú me dirás, Ana, si me has dicho que no era importante, pues precisamente para que veas que no es importante y que hay una horquilla de aumento de peso tremenda para cada mujer, vamos a ver algún ejemplo en esta pequeña calculadora que hemos creado para que lo puedas entender bien. El peso en el embarazo depende de muchísimas cosas y ahora un poquito más abajo lo vamos a ver, pero es que además cada mujer va a tener un aumento diferente. Es decir, estos textos, estas guías, estas publicaciones en redes sociales que puedes ver, como hace poco recibí una que decía que solamente se debe subir 1 kilo al mes durante el embarazo, no más, es totalmente absurdo y no tiene ningún sentido, porque cada mujer es distinta, cada cuerpo reacciona diferente, cada bebé pesa diferente, hay muchos factores a tener en cuenta. Por lo pronto y lo más básico, lo que hay que tener en cuenta es tu peso, tu altura y las semanas de gestación, la semana de gestación en la que estás. Eso es lo más básico, y solamente teniendo en cuenta eso vas a ver la horquilla que se nos presenta. Imagínate que tú pesas 70 kilos, por ejemplo, y mides 1,73, ¿de acuerdo? Y estás embarazada en este momento de 16 semanas. Y estás embarazada de un solo bebé, no es un embarazo múltiple. Nos dice esta calculadora que hemos creado para tomar un poquito de perspectiva que el rango recomendado de peso va desde los 11 kilos hasta los 16. En toda esta horquilla de peso que tú ves aquí, todo este sombreado de peso diferente que puede haber, aquí caben muchísimas opciones, muchísimas mujeres, incluso por encima o por debajo de ellas, porque no somos robots, van a caber muchísimas mujeres y muchísimas posibilidades. La misma mujer que pesa lo mismo, mide lo mismo, pero luego está de 25 semanas y además tiene un embarazo múltiple, está embarazada de gemelos, pues vamos a ver que el rango recomendado a término de subida de peso va a ser, por supuesto, muchísimo mayor. Sin embargo, si nos encontramos ante una chica que tiene un bajo peso, vamos a poner un poquito menos de peso, que tiene un bajo peso,
y no está embarazada de gemelos, pero es un embarazo único, también va a deber aumentar un poquito más. Si tenemos a una chica que parte de una obesidad, por ejemplo, o de un sobrepeso elevado, pues nos dice que debe subir menos, pero esto es todo teoría. Aquí entra muchísimas posibilidades en toda esta franja que ves sombreada, y esto solamente es teniendo en cuenta tu peso, tu altura, las semanas de gestación y el tipo de embarazo, es decir, si vas a tener un bebé o si por el contrario es un embarazo múltiple. Solamente teniendo en cuenta eso, ya has visto la variedad de rangos de peso que se pueden dar, con diferencias de entre 5 o 4 kilos e incluso hasta hemos visto diferencias de 10 kilos como rango. Por tanto, no podemos decir que todas las mujeres tienen que subir X kilos durante el embarazo porque hay muchísimos factores que influyen. Solamente teniendo en cuenta esos básicos, ya has visto toda la variedad que tenemos. Pero es que además hay otra cosa que vamos a ver ahora, que es todos los factores y todas las circunstancias que influyen en el aumento de peso en el embarazo y cómo están distribuidos todos esos kilos que vamos subiendo durante esta etapa. Antes de seguir con esa parte, te quiero contar que toda esta información bien detallada, en formato vídeo también, hablando sobre el aumento de peso en el embarazo, con ideas de comidas, en función también de tus necesidades, con guías de suplementación, guías de nutrientes, qué es realmente importante en cada trimestre más allá del peso. Todo eso lo tienes en El Nido, que es mi comunidad privada en la que estoy junto a otras mamás y futuras mamás que están embarazadas o que acaban de ser mamás, y donde te vas a encontrar súper apoyada, súper respaldada, y donde vas a poder contar también todas estas experiencias que te pasan. Hay una sección dentro de la comunidad en la que compartimos, en la que precisamente se habla de todos estos temas para que sientas que no estás sola y que esto lamentablemente le pasa a muchas otras mujeres, ¿no? Todas estas preocupaciones. Además de eso, por supuesto, me tienes a mí para resolver todas las dudas que te vayan surgiendo sobre tu alimentación en el embarazo, guías de suplementación, masterclass conmigo y con otras profesionales todos los meses. Eso todo ocurre en la comunidad El Nido, que es un espacio privado y donde puedes entrar accediendo en el enlace que te dejamos en la descripción de este vídeo. Si te encuentras las puertas cerradas, no te preocupes, déjanos tu contacto, tu correo, y en cuanto volvamos a abrir las puertas de la comunidad El Nido, podrás tener toda la información y poder acceder. Y ahora sí, continuamos con toda esa distribución del peso durante el embarazo. Si subes 15 kilos de peso, si subes 4, si subes 20, todos esos kilos que tú estás subiendo en esta etapa no solamente son kilos de grasa, de reserva energética que tú estás aumentando, ahí hay muchas cosas que tenemos que contemplar. Obviamente tu bebé va pesando cada vez más y eso se nota. Tus órganos también, el útero, de hecho, aumenta su tamaño. Tu pecho también aumenta su tamaño. Evidentemente, hay más reserva de líquido y grasa en tu pecho. También tenemos que tener en cuenta el peso de la placenta, todo el líquido amniótico que tú estás albergando también, tu volumen sanguíneo, que como hemos dicho antes, se duplica. Luego también tus propias reservas, evidentemente, que son necesarias. Este aumento de peso que se da en el embarazo, muchas veces lo equiparamos a cuando subimos de peso en otra etapa de la vida, y nada tiene que ver. Este peso que aumentamos en el embarazo tiene un sentido y un objetivo biológico y fisiológico, que es albergar vida, crear a tu bebé y después poder nutrirle. Y también a ti, poder soportar como mamá, después de haber parido, todo lo que ello conlleva. Por tanto, todo ese peso que subimos, todas esas reservas tienen un sentido. Mientras tú te encuentres bien, te estés nutriendo, lleves una vida activa en la medida que te permita tu embarazo y tu bebé se esté desarrollando correctamente y esté creciendo bien y no haya ningún riesgo ni patología, el peso no debe ser el foco en ningún caso. Esto es el resumen de este melón, de este temazo, y quiero que quede súper claro en este vídeo. Y luego es cierto que también se puede dar cierta retención de líquidos en el embarazo, es perfectamente normal. Es verdad que unas mujeres la sufren más que otras, pero hasta cierto punto puede ser también normal, y luego hablaremos un poquito más de esto también. Por tanto, el 75% del peso que aumentas en el embarazo aproximadamente no es grasa, sino tejidos vitales, fluidos y tu propio bebé. Tu cuerpo está expandiéndose y
al final está creciendo para crear ese entorno nutritivo, para tener esa infraestructura que da vida a tu bebé. Yo creo que con esta perspectiva queda también bastante claro para que intentemos vivir el aumento de peso durante el embarazo desde un poquito más de calma y no siempre desde el miedo y desde la presión estética, que yo creo que es lo que muchas mujeres sufren en esta etapa. Obviamente son muchos cambios físicos los que se dan y a nivel emocional a veces cuesta asumirlos en tan poco tiempo, ¿verdad? Por eso también a veces está bien pedir ayuda o encontrarte en un entorno, en una comunidad que te puede apoyar, eso también es súper importante, o por supuesto tener apoyo psicológico y emocional para poder ir aceptando todos estos cambios, pero para que cojamos perspectiva, todo esto tiene un sentido, yo creo que es importante verlo. Y ya por último vamos a ver dos cosas. Lo primero, mitos y realidades dentro del embarazo y enfocadas al peso, y algunas señales de alarma que puede darte tu cuerpo y que sí debemos tener en cuenta y ahí sí debemos tomar acción. Tenemos que comer por dos. Esto ya lo hemos dejado claro antes, pero no tenemos que comer por dos. Comes por ti misma, pero para nutrir a dos vidas, la tuya y la de tu bebé. Por tanto, ahí sí que debemos dar una alimentación densa en nutrientes y no pasar hambre, comer suficiente va a ser lo más importante. El peso del agua es malo, esa retención de líquidos es perjudicial. Bueno, una retención moderada puede ser incluso necesaria para poder aumentar y soportar ese volumen de sangre que casi se duplica y también para nutrir la placenta. Es importante que haya ese líquido, pero también es importante que tú te encuentres hidratada y que prestes atención a ciertas señales de alarma que ahora veremos por si esa retención está siendo algo más conflictiva. Debemos dejar de comer pan o hidratos de carbono en el embarazo. No, los hidratos de carbono de buena calidad, como los cereales integrales, son fundamentales para darte energía y para que también te aporten fibra para ayudar a prevenir o tratar el estreñimiento tan propio que se da a lo largo del embarazo. Así que no te tienes que prohibir los hidratos de carbono, por favor, no lo hagas durante tu embarazo. Escógelos bien, date caprichos de vez en cuando, pero escoge bien tus hidratos que sean de calidad y cómelos sin miedo. Y luego un mito muy extendido que cuanto menos peso ganes mejor, o que no ganar ningún kilo en el embarazo más que lo que pesa tu bebé es lo ideal. E incluso he visto y he escuchado historias que me habéis contado muchas de profesionales de la salud felicitándoos por no subir de peso, y esto me parece triste y lamentable. Una ganancia insuficiente de peso sí que puede asociarse con ciertas complicaciones. Por tanto, primero, vigilar que obviamente todas las pruebas analíticas y ecografías estén bien y que el desarrollo de tu bebé esté siendo correcto. Y después ver si ese peso tuyo pues es porque estás vomitando mucho, hay una posible deshidratación y entonces hay que rehidratarte de alguna manera. Si tú te encuentras bien, te encuentras con energía, pero apenas estás subiendo peso y el crecimiento de tu bebé está siendo bueno, no tienes por qué preocuparte. Vamos a poner todo bien con los pies en la tierra y bajarlo todo para que se entienda. Y por último, hay algunas señales de alarma que tu cuerpo te puede dar que sí debemos atender con urgencia. Si tienes hinchazón repentina en la cara, en las manos, mucha retención de líquidos de repente en la cara y en las manos, es importante que acudas a urgencias. También con dolores de cabeza intensos o persistentes, incluso visión borrosa, dolor fuerte bajo las costillas, por supuesto. Una tensión arterial por encima de 140/90 también requiere atención médica porque es una tensión muy alta en el embarazo, sobre todo si se juntan varios de estos síntomas. Y luego si sientes un picor excesivo, exagerado, ¿no?, en pies y manos, que no se pasa, también es importante que te puedan ver y que puedan confirmar que está todo bien tu equipo médico. Y como te decía, todo esto, este viaje tuyo, ¿no?, con la alimentación, nutrición en el embarazo, seguro que acaba de empezar independientemente de las semanas de embarazo que ya lleves. Y en el nido puede continuar si tú quieres. El nido es la comunidad privada que te he contado, en la que hay distintas mujeres, mamás y futuras mamás, y en la que también estoy yo para apoyarte y resolver tus dudas, que te encuentres en un entorno seguro para aprender, cuidarte durante el embarazo y nutrir a tu bebé de la mejor manera para procurarle la mejor salud a futuro. Tienes toda la información para acceder en la descripción de este vídeo y, por supuesto, te leo en comentarios para que me puedas contar todas las experiencias que hayas podido tener con tu peso durante esta etapa. Espero que esté siendo algo cómodo para ti y que lo estés llevando lo mejor posible, porque sé que la presión puede ser gigantesca. Así que muchísimo ánimo, te leo en comentarios y nos vemos en próximos vídeos.